Bueno, queridos patitos, en la campaña del mes pasado hubo algún que otro anuncio respecto, por ejemplo, a Madrid, en ese lugar donde buena parte de los españoles celebran el cambio de año, como es la Puerta del Sol. Fernando Díaz Villanueva hizo un comentario en su contra, en su programa de radio podcast online, respecto a que hay una parte muy estrecha, de muy poco espacio, de 20 centímetros, una lámina que es la que soporta el tablero de la plaza. Y esa plaza, donde está la dirección de la Comunidad de Madrid, la Puerta del Sol, y donde antes estaba el Ministerio de Seguridad, en otros tiempos, en otra época, y en cuyos sótanos parece que hubo incluso torturas, evidentemente, pues ciertamente era un lugar de paso. La Plaza Mayor está cerca y hay un parque no muy lejos con sus arbolitos y su zona de retiro y alegría. Y por tanto, ciertamente, no todas las plazas tienen que tener la misma utilización para una diversificación, sobre todo cuando esta era de paso, como dice Fernando Díaz Villanueva, hincha de nuestro querido sobrino, el Atlético de Madrid. Por lo tanto, ciertamente, un lugar donde confluyen por lo menos una decena de calles, es un lugar para no quedarse, sino para transitar de un lugar a otro, y es un lugar de paso. A pesar de que tal vez el pensamiento del 15M de 2011 cambiaría esa idea respecto a quedarse en la plaza, como sucedió con esas acampadas de sol. Igual que el revisar lo sucedido en esa Puerta del Sol, pues ciertamente ahí pareciera que uno pudiera de manera sencilla descubrir que ahí jamás, never in the life, ha habido ni un solo árbol. A pesar de que Juan Carlos Monedero, Echenique o el señor Sotomayor, candidato de Podemos a las últimas elecciones municipales, se empeñaron en decir que iban a plantar árboles en la Puerta del Sol. Como digo, al lado está la Plaza Mayor, aquella del Relaxing Cup of Coffee en Plaza Mayor, de la alcaldesa Botella. Y como digo, hay otras zonas con arbolado relativamente cerca, como dice Fernando Díaz Villanueva, y por lo tanto, ciertamente, estamos aquí con la reflexión de hasta qué punto es plausible en un tablero, en un ámbito con la fórmula del socavamiento, es decir, del vaciamiento de un entorno hacia abajo, en forma de cubo, poner árboles que evidentemente necesitan en buena medida una raíz profunda, pero claro, siempre también con la reflexión, contrarreflexión respecto a que es posible establecer un cierto tipo de árbol que no tenga unas raíces demasiado profundas, o incluso como en la imagen respecto a cierto lugar en otras partes de Europa, respecto a elevar un poquito una zona de macetero y poner ahí un árbol para tener una cierta relación con una zona más cubierta. Podemos poner una serie de ejemplos para poder hacernos una idea. La zona de la Plaza del Castillo, de nombre así porque ahí había un castillo en la zona de Iruña, Pamplona. Por eso tenemos una situación en donde, bueno, Pachi Zabaleta, que fue entrevistado por Joan Jordi Aventín y por José Luis Uriz en F98 en periodo electoral el mes pasado, pues ciertamente Pachi Zabaleta recordará seguramente que se estableció esa dialéctica respecto a unos lugares debajo de la Plaza del Castillo cuando se hizo el parking que tenían una vinculación con el pasado de Pamplona, que fueron retirados de manera discreta. Lo mismo que, por ejemplo, hicieron los palestinos con partes del subsuelo de la mezquita de Al-Aqsa en la zona supuestamente controlada por Jordania en el centro de la Jerusalén vieja, antigua. Por lo tanto, ciertamente, ahora cuando uno va a la zona de Pamplona, pues rara vez puede ver en la zona cercana a la pérgola esas zonas arboladas, la conceptualización respecto a que debajo hay unas zonas de parking. Lo mismo que la zona de abajo del boulevard en Donostia,
una ciudad que, si se volvería a construir actualmente, superaría con amplio margen la infracción en la ley de costas, y por lo tanto no se podría construir esa ciudad actualmente. Pero bueno, se construyó y hay una zona de parking estrecha, con una zona bastante limitada, pero arriba, en la zona del boulevard, pues siguen habiendo los árboles. Hubo, estos son más preguntas porque no tengo certezas, hubo interacción en el momento que se hizo en el parking del boulevard en San Sebastián para el diseño de ese cajón abajo respecto a los árboles de arriba, para que no interfiriera ahí, porque las raíces buscan profundidad, agua por donde sea, y pudieran romper el tablero de, del, del parking subterráneo, y por lo tanto poder entender tal vez que la alcaldesa Yolanda Barcina, cuando quitó la posibilidad de una proliferación de árboles en la zona de la Plaza del Castillo, estaba siguiendo las recomendaciones de su arquitecto jefe, que no sé si era Enrique Maya, que fue el que le acabó sucediendo, no sé si era un técnico del ayuntamiento y ni en qué área, pero bueno, ciertamente podía ser plausible, y si no Nevero, era Trovato, en donde pues ciertamente se tiende a decir que en una zona como esta, como la plaza de la Puerta del Sol, pues ciertamente abajo ahí, después del tablero de 20 centímetros, hay un montón de líneas, ya sea de cercanías, de trenes, que cruzan y van cruzando respecto a una congestión que evidentemente poner árboles ahí, pues evidentemente sería complicado. Pero no puede ser como, por ejemplo, el solarium de Alfonso XIII. En Santander, en la zona de cerca de lo que va a ser el edificio de Reina Sofía, en desconexión como el que hay en Madrid, en el edificio del antiguo Banco de España, al lado está Correos, al lado está el Hotel Bahía, hicimos un vídeo ahí, bien interesante, pues ciertamente en ese marco general donde hay una plaza que un poco como en el ancho, que subes, hay una zona donde el Vizcaibus puede girar, pues plantaron allí una zona donde pudieran girar cualquier elemento delante del Hotel Bahía. Pues ciertamente en esa zona, en el Solarium, ahí hace ya unos cuantos años pusieron un parking que lamentablemente, digo lamentablemente porque fue un acto criminal, lo inauguró la banda terrorista ETA poniendo una bomba. Lo mismo que también en la parte de arriba, ya más arriba de Burgos, en la avenida Oviedo, pues también en un edificio acristalado de servicios de administración del Estado, al inaugurarlo, pues también catapum chimpum. Estos cabrones, pues siempre haciendo amigos y vinculando con fraternidad a vascos y cántabros, lo cual me repugna, aunque hubiera sido en Almería. Esta gente nunca debió haber existido, pero dejando de lado eso, pues evidentemente una cosa es decirnos, como ha hecho tradicionalmente el Partido Popular, así a la rama UPN, el Partido Popular en Madrid, a pesar de que Esperanza Aguirre quiso poner árboles en la Puerta del Sol. Almeida parece que la última campaña también coqueteó con poner árboles, a pesar de que los datos indican que no es posible en la Puerta del Sol, pero eso no significa no poner algún tipo de cubrimiento o incluso, ¿por qué no? Algún tipo de árbol artificial o lo que sea, algo que evite lo que se tiene en Santander en el Solarium, no sé el nombre, pero yo creo que le viene al pelo el tema de llamarlo Solarium, porque es una plancha de hormigón encima de lo que es el parking. En un extremo, en una de las entradas, hay un museo que no se ha podido visitar, por lo menos por mi parte, en los últimos 13 años, que son los que llevo yendo a Santander, en donde supuestamente hay una vinculación con el Santander antiguo a través de los antiguos muelles que estaban ahí debajo. Una tristeza, porque en teoría una de las puertas está ligadas a la entrada del museo a través de la entrada del parking, siempre cerrado. Pero, como digo, el retrancamiento de la zona de los jardines de Pereda, la exiguación de los árboles,
la separación, cuando teníamos aquello de la gripe aviar y que había patos como en el parque Doña Casilda, en Bilbao, pues ciertamente va eliminando ese aura de hace décadas que fue la tradicional de los jóvenes de mi generación, en el caso de Santander, que crecieron y vivieron con un pulmón verde ahí en el centro de la ciudad, sin tener que ir a la Marga, sin tener que ir a la zona de las llamas. Y por lo tanto, ahí tenemos una eliminación de cierto elemento, como es el vinculado seguramente al tema de la irradiación de los rayos del sol que inciden sobre el elemento cemento o el elemento de la calzada a la hora de calentar, y por lo tanto esas emanaciones calientan el ámbito del momento, por ejemplo veraniego, dando mayor sensación de calor, y da la circunstancia de que en este lugar, como es el ámbito de el Solarium de Alfonso XIII, se hacen multitud de actividades en buena medida porque pasa un poco como lo que habíamos tenido en la plaza del metro de Las Arenas. Era un lugar bien jugoso, a pesar de que enfrente tienes otro lugar también bien jugoso en el caso de Santander, como es la Plaza Porticada, que el Partido Regionalista de Cantabria durante muchas citas electorales ha dicho que hay que cubrir para poder tener la posibilidad de hacer actividades debajo sin la necesidad de poner una carpa en donde hay una ciudad en donde sí, a veces llueve. Lo que pasó en Las Arenas, pues ciertamente llevó a un proyecto de participación en donde se ha puesto una cosa chulísima, como se ha podido ver en un vídeo, precisamente el primero, creo que fue de campaña electoral, a comienzos del día 1 de mayo en este mismo canal. Y por tanto, ciertamente, ahí se dio una resuelta solución. Se dirá, debajo no hay parking. Sí y no. Debajo hay un río encauzado, como es el río Govela, y hay una parada de metro. Por tanto, ciertamente, eh, ¿hasta qué punto es posible el establecimiento de árboles como sucede en la plaza del metro de Algorta, eh, que tiene bajo el metro, en la plaza del metro de Las Arenas, que tiene debajo el metro? Eh, ¿Hasta qué punto es plausible en algunas plazas que tienen debajo metro o parking o otras instalaciones mantener un cierto nivel de árboles, ya sea en el perímetro exterior, ya sea de alguna manera vinculados para tratar de establecer esa relación, para tratar de quitar el calor de determinadas épocas, porque estamos hablando de la Euskadi tropical? ¿Qué es lo que viene? La mediterraneización del clima del País Vasco. Y con el País Vasco, las zonas aledañas que son importantes, ya sea Navarra, ya sea Cantabria, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, La Rioja, el ámbito de la comunidad autónoma y del entorno. Y por tanto, ciertamente, aunque en el caso de la Puerta del Sol está claro que no es posible, pero sí se puede establecer una relación con unos toldos, unos elementos artificiales que tal vez puedan servir de apeadero a los transeúntes que van de un lugar a otro, teniendo en cuenta de que tienen otros elementos de lo que reivindican con esos árboles, con ese lugar de tranquilidad y sosiego, la Plaza Mayor y otros, los parques que están en el otro sentido, en anexos, pues ciertamente en otros lugares. ¿Hasta qué punto puede servir el hecho de abajo no, hay elementos que indican que no podemos ponerlos en riesgo a través de unas raíces que sean liberales, ¿no? En su transear, en su pasear por lo que es la orografía subterránea de la ciudad y poner en riesgo las construcciones humanas. ¿Hasta qué punto es un argumento válido esta fórmula de afrontar esta situación respecto al establecimiento de estos elementos tan importantes para dar sombra, generar una fórmula en donde se pueda bajar la temperatura en determinados momentos a través de la existencia de esa cobertura o follaje? ¿Hasta qué punto son
verídicas esas críticas y simplemente no son una fórmula para establecer un marco en donde se quiera establecer una visión de ciudad como la que ha habido en las últimas décadas. Afortunadamente parece que poco a poco va siendo superada. Una fórmula que hacía espacios diáfanos, con ausencia de cualquier elemento, ya sea artificial o natural, pero que concentraba el calor en ese marco y por tanto podría ser muy bonito el día de la inauguración, pero el resto de los días debe de ser apropiado por los ciudadanos, que al fin y al cabo son los que han pagado esa instalación y los que deben de convivir con ella. Y por eso precisamente, es de buena idea el tratar de establecer esa fórmula de reflexión, que es lo que trato de trasladar respecto a hasta qué punto podemos establecer un nuevo urbanismo integrando lo que es natural, lo que es el ciudadano, hacer arquitectura a nivel humano, pero estableciendo la reintegración de los ríos, reintegración de los árboles, el ámbito de no poner en riesgo esos parkings y por supuesto favorecer el transporte público, como por ejemplo tenemos la suerte en el ámbito del Gran Bilbao de los tranvías, los autobuses, ya sea Bizkaibus, ya sea Bilbobus, el Cabús, ya sean otros tipos de transportes públicos colectivos para tratar de drenar el coche, no solamente de las calles y de las carreteras, cosa que ya se viene haciendo desde finales de los años 70, años 80, 90, principios del siglo XXI, como se hará con la renovación de la flota de trenes en el metro de Bilbao a partir de esta legislatura, sino también con el hecho de que haya menos coches en circulación en general y que este elemento tampoco colusione con el hecho de los propios constructores, porque hay una industria muy importante también en el País Vasco relacionado. Por lo tanto, hay que conjugar muchos intereses para trazar esta realidad, pero siempre tratando de establecer esos principios y ver su viabilidad en el plano de lo real, sin apriorismos, sin dogmas, pero tratando de resolver dudas que, por ejemplo, las he tratado de poner encima de la mesa, como es esta relación entre aparcamientos subterráneos u otras instalaciones subterráneas y el hecho de poner encima árboles con la hipotética problemática con el tema de las raíces y evidentemente el hecho de que son elementos vivos los árboles. Y por tanto ahí está el dilema. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco. Agur berobat. Beti jepian.